Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos y chicas de Teoría del Conocimiento. Espero que estén muy bien, espero que se estén cuidando. Estamos llegando, parece, a un punto de inflexión en nuestra experiencia pandémica. Eh, Como les digo siempre, no se olviden de que esto en algún momento será parte de nuestro pasado. Lo recordaremos como una anécdota y algo a lo que le contaremos a las próximas generaciones. La clase pasada estuvimos empezando a trabajar con la primera de las formas de conocimiento que nosotros vamos a desarrollar, que es la percepción sensorial. Volvemos sobre nuestro mapa improvisado, porque me interesa siempre, de forma casi obsesiva, que ustedes no se pierdan en el mar de conceptos que les plantea la materia, ¿sí? Que sepan siempre que en realidad estamos obedeciendo, estamos siguiendo una suerte de recorrido que nos va a ir paseando por algunos de los conceptos troncales de una materia que, por supuesto, ustedes sabrán, es mucho más vasta que lo que nosotros vayamos a transitar en este breve periodo. Empezamos hablando de las perspectivas, recordarán ustedes, deben estar teniendo un déjà vu. Seguimos hablando sobre las distintas formas de clasificación de conocimiento, en particular sobre la distinción entre conocimiento personal y conocimiento compartido, y después desarrollamos la otra forma de clasificación posible que tenía que ver con el conocimiento experiencial, el conocimiento procedimental y las afirmaciones de conocimiento. De las afirmaciones de conocimiento nos derivamos hacia las preguntas de conocimiento, contenido central, concepto vertebral de la disciplina en la que nos encontramos, preguntas de conocimiento. Y entonces empezamos a trabajar con formas de conocimiento, las formas en las que nuestro cerebro accede al conocimiento del mundo. Como les comenté en la clase pasada también, o la anterior creo que fue, en la escuela seleccionó 4, tenemos que trabajar con mucho más desarrollado 4 de ellas, y las otras 4 las vamos a ver un poco más por encima, ¿sí? Nosotros vamos a empezar viendo percepción sensorial, empezamos la clase pasada, mejor dicho. Hablamos sobre en qué medida la percepción sensorial es la base de nuestro conocimiento. Estoy haciendo las escenas del capítulo pasado. Son la base de nuestras afirmaciones de conocimiento, de las afirmaciones de conocimiento que nosotros podemos hacer sobre el mundo, que son también, decíamos, probablemente la definición más acotada, más acertada, tenga que ver con que la percepción sensorial es la respuesta física de nuestros sentidos a los estímulos externos, a los estímulos que nos ofrece el mundo. Hablamos sobre que la percepción sensorial tiene 4 características, ¿sí? La clase pasada desarrollamos las 2 primeras. La percepción sensorial es humana, nos caracteriza a nosotros como especie. Un determinado tipo de percepción sensorial nos caracteriza como especie. Es variable, ni siquiera dentro de toda la especie podemos estar todos seguros de tener en las mismas proporciones la percepción sensorial que otros especímenes. Todo esto, ¿por qué? Porque, como decíamos, siempre una de las intenciones de teoría del conocimiento, cuando hablamos en particular de esta forma de conocimiento, de la percepción sensorial, pero vamos a ver que de otras también, es poner un poco en tela de juicio esta idea como de aparente objetividad que tiene la percepción sensorial. Quiero decir, confiamos o creemos que confiamos ciegamente en aquello que percibimos con alguno de nuestros sentidos. Bueno, vamos a ver en qué medida eso puede ser o no puesto en tela de juicio. En primer lugar, ya vimos, nuestros sentidos son específicamente humanos, quiero decir, otras especies animales tienen otras formas de percepción sensorial y son, por otro lado, variables, y esa variabilidad es muy difícil de medir respecto de los otros. Quiero decir, volvemos siempre sobre esto, la idea de que en realidad sabemos muy poco sobre nuestra percepción sensorial. Sabemos muy poco sobre nuestro principal medio para ponernos en contacto con el mundo, nada más y nada menos, ¿sí? Vamos a continuar entonces con las siguientes 2 características. Vamos a ver si hoy puedo hacer un video más o menos rápido, así no les insumo tanto tiempo. Sé que ustedes también están, al igual que yo, en medio del proceso de cerrado de cuatrimestre, un proceso que no sé por lo menos cuál será la experiencia de ustedes, pero en la mía el proceso de corrección se ha vuelto muy, muy engorroso, muy lento, muy trabajoso.
Así que me insume buena parte de mis jornadas y también buena parte de mi cerebro. Así que hoy no se asusten si ven que estoy medio tarada. O mejor dicho, más tarada que de costumbre. Lo cual es poner la vara bastante alta. 4 características dijimos que tienen la percepción sensorial. Las 2 primeras ya las trabajamos. Vamos a trabajar entonces a partir de la tercera. Para que ustedes sigan la lectura, es importante que sigan la lectura en sus libros del alumno. Estamos en la página 88 del libro, es la página 101 del PDF. Tercera característica, nuestros sentidos activamente selectivos. Evidentemente, no captamos toda la información sensorial sobre el mundo que captan otras especies. Nuestros sentidos son variables. Ni todos obtenemos la misma información, ni siquiera dentro de la misma gama de nuestros sentidos humanos. Nuestros sentidos son variables. Aún así, desde nuestros propios estados internos y el mundo circundante nos llega una gran cantidad de estímulos. ¿Los recibimos tan plenamente como nos permiten los sentidos? Probablemente te esperes un no como respuesta e imagines las características de los sentidos de las que hablaremos ahora. Son selectivos en lo que captan, son selectivos en lo que captan de todas las posibilidades que nos rodean. A nuestro alrededor suceden demasiadas cosas y no podemos manejar todo. Inconscientemente pasamos por alto muchos estímulos. Perfecto, entonces la percepción sensorial tiene que ver con la respuesta física a una serie de estímulos externos. La respuesta física de nuestros sentidos a los estímulos externos. Pero ¿qué pasa? Los estímulos externos son demasiados. Todo el tiempo, permanentemente estamos recibiendo información mediante nuestros sentidos. ¿Qué debe hacer la percepción sensorial? Debe, antes que ninguna otra cosa, seleccionar solo de eso una minúscula parte, la minúscula parte que considere más importante. ¿Sí? Quiero decir, de la enorme cantidad de estímulos que recibimos, el cerebro solo va a desarrollar una pequeña porción. ¿Sí? Seguimos. A nuestro alrededor suceden demasiadas cosas y no podemos manejar todo. Inconscientemente pasamos por alto muchos estímulos. Volví sobre eso. Para comprender algunas de las otras preguntas de conocimiento que sirven a la percepción sensorial, te sugerimos que en clase practiques las actividades de observación de la próxima página. No toman mucho tiempo y son divertidas. En general las practicamos, pero como son... La idea es que ustedes, por ejemplo, observen un mismo objeto y hagan algunas anotaciones y después las comparen con las de sus compañeros. Y como todo eso no se puede remedar en el nuevo formato virtual al que nos hemos visto obligados, no las vamos a hacer. Pero si quieren, revísenlas. Son el recuadro que dice actividad de discusión, actividad 1 y 2, actividad de ver y registrar y la percepción sensorial y la memoria. ¿Sí? La de la percepción sensorial y la memoria, por ejemplo, siempre es buenísima porque da unas cosas geniales, pero digamos, tiene que ver con la memoria sobre las cuestiones de la escuela y demás, así que no. Pero bueno, revísenlas después si quieren. Con ellas debe quedar claro que hay muchos factores que influyen en lo que percibimos y recordamos. De todas las posibilidades de observación sensorial que tenemos a nuestra disposición, solo aprovechamos unas pocas. Y de todo lo que podemos recordar, recordamos incluso menos. La percepción es un proceso activo de selección. Primera característica, no, ya venimos hablando pero característica más importante de esto. La percepción sensorial, lo más importante que tiene que hacer es seleccionar, ¿sí? Elegir de todos esos estímulos infinitos. Son infinitos siempre, ¿eh? No hace falta que sean, porque yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy ahí, ¿no? Bueno, si uno vas por ejemplo a un restaurante, alguna vez hicieron la prueba de callarse, dejar de hablar en un restaurante y tratar de percibir el enorme ruido, el ensordecedor ruido que hay cuando un restaurante está lleno y la gente está hablando y comiendo al mismo tiempo. En general nosotros cuando estamos en un restaurante estamos hablando con un otro y a ese otro al que le prestamos atención exclusivamente, escuchamos solo lo que esa persona nos dice. Si hacemos el ejercicio de justamente prestarle atención a todo el resto, nos damos cuenta que en realidad la cantidad de estímulos es exagerada a la que nos vemos sometidos normalmente. Pero no en todas las oportunidades es así, quiero decir. Yo en este caso, por ejemplo, estoy en una habitación que está relativamente alejada de la calle, no tengo estímulos visuales más que este celular y alguna que otra cosa más, y sin embargo, aún así,
estímulos visuales estridentes, quiero decir. Sin embargo, aún así, en realidad, las cosas que estimulan mi percepción sensorial son muchísimas, ¿sí? Por eso, es trabajo activo de la percepción sensorial seleccionar, recortar una muy pequeña porción de todos esos estímulos que recibe nuestro cerebro. Esperen que me perdí. Acá. No obstante, la medida en la que simplemente no advertimos algo, evidentemente puede ser sorprendente. En un conocido experimento de psicología se pidió a los participantes que miraran un video de 6 personas, 3 con camiseta negra y 3 con camiseta blanca, y que contaran los pases que se hacían con un balón de baloncesto, los de camisa blanca. Mientras los participantes miraban y contaban en silencio, alguien disfrazado de gorila cruzaba caminando entre el grupo que se pasaba las pelotas, se golpeaba el pecho y luego se iba. Los que estaban mirando el video contaron bien la cantidad de pases, pero la mitad de ellos, 50%, no vio al gorila. Un gorila. Y no lo vieron, ¿sí? Eso también, a veces, el año pasado, por ejemplo, lo hice antes de leerlo, el experimento, y pudimos comprobar que es cierto, y es cierto en esa ratio, en esa proporción. Después les voy a subir, junto con el video de hoy, les voy a subir el experimento para que lo vean, ¿sí? Igual ustedes ya van a saber que hay un gorila, entonces no van a estar ocupados contando los pases, pero en general la característica más interesante es esa, estamos preocupados mirando una cosa e ignoramos al gorila que se cruza por adelante de las personas. Christopher Chabris y Daniel Simmons pusieron su experimento en línea, así que puedes hacerlo tú mismo, aunque ahora ya sabes qué esperar. Sus experimentos sobre los límites de lo que vemos cuando estamos prestando atención a otra cosa arrojan luz sobre una característica del cerebro a la que llaman sesgo cognitivo. Vamos a volver 1000 veces sobre el sesgo cognitivo. Una tendencia innata a manejar la percepción sensorial de forma rápida e impresionista. A este sesgo cognitivo en particular lo denominan ceguera de atención. Nosotros tenemos una serie de sesgos cognitivos que tienen que ver con esta atención específica que prestamos a algunos detalles, ¿sí? Este sesgo particular cognitivo se llama ceguera atencional o ceguera de atención. Después les paso el video, mírenlo el experimento, está muy bueno. Simmons comenta un descubrimiento más como resultado de su trabajo con Chabris y otros colegas. La mayoría de la gente está totalmente segura de que no se perdería algo inusual. Después le preguntan, ¿usted piensa que si hubiese pasado algo extraño, usted lo hubiese visto? Y le sí, por supuesto, hubiese visto, estaba prestando atención, estaba contando los pases, estaba muy atenta. Están absolutamente seguros de que de que no se perderían algo tan voluminoso, por lo menos, como un gorila atravesando la cancha. ¿Qué nos pone otra vez en tensión esto? ¿Qué nos pone de relieve? Nos pone de relieve la idea de que nosotros estamos en general, confiamos de manera ciega en nuestra percepción sensorial cuando nuestra percepción sensorial, como es altamente selectiva, incurre muchas veces en sesgos cognitivos diversos, en particular en la ceguera de atención. El 90%, ¿no? El 90% de la gente dice que se daría cuenta independientemente de cómo uno lo pregunte. La confianza es alta. Esa intuición es interesante y peligrosa. Si fuéramos conscientes de los límites de la atención, no haríamos cosas tales como hablar por celular mientras conducimos. Sabríamos que ello disminuye en gran medida la posibilidad de advertir algo. Pero no podemos ver Estoy muy trabada. Bueno, les advertí que estaba más boluda que de costumbre. Pero no podemos ver nuestra propia conciencia. Solo en los raros casos en los que uno tiene un accidente toma conciencia de que no advirtió algo. Simmons se refiere en particular a los conductores de automóviles que no ven motocicletas aunque creían estar prestando atención. La realidad es que que el conductor probablemente nunca la vio porque la motocicleta es inesperada. Cuando uno busca automóviles, las motocicletas son algo raro, no son lo que uno está buscando, aunque sean evidentes. Hay implicaciones importantes en el reconocimiento de la ceguera de atención y el hecho de que tendemos a convencernos demasiado de nuestras propias observaciones directas. Suele decirse ver para creer. No obstante, aun cuando sus sentidos funcionen perfectamente y aun cuando tengan la mejor intención de decir la verdad, los observadores difieren considerablemente en su relato de los hechos.
Todos pueden estar diciendo la verdad, pero aún así no presentar el mismo relato, debido a los factores que influyeron de manera consciente o inconsciente en lo que eligieron y luego lo recordaron. El valor jurídico de las declaraciones de testigos como prueba en los tribunales está siendo revisado en los Estados Unidos. Observen, ¿no? Digo para que vean ustedes cómo esto, que es un problema teórico, la ceguera de atención, en la medida en la que podemos efectivamente confiar en nuestros sentidos, tiene un impacto en una situación de la vida real concreta. ¿Es confiable o no el testimonio de un testigo directo? ¿Sí? Si uno como testigo directo de un hecho está prestando atención, su percepción sensorial presta atención selectivamente a algunas cosas y descarta otra enorme cantidad de cosas, ¿es confiable esa percepción sensorial? Digo, porque muchas veces se piensa en un testigo como si fuese una especie de cámara, ¿no? Que registra absolutamente todo lo que ve. Y eso en realidad no es así. El cerebro humano no funciona como una cámara de seguridad, ¿sí? Que registra todo de manera plana, ¿no? De manera imparcial. Sino que lo que hace es seleccionar un par de cosas. Si no, lo que seríamos, chicos, si estuviéramos permanentemente procesando todos los estímulos que llegan a nuestro cerebro, perderíamos por completo la chaveta y no podríamos concentrarnos en ninguno en particular, ¿sí? Recuerden, siempre, la inteligencia es seleccionar y jerarquizar. Y lo mismo pasa con la percepción sensorial. Hay un cuento de Borges, me voy un toque bueno, va a ser más larga la clase, lo lamento. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es un tipo que, es un cuento fantástico, es un tipo que literalmente recuerda todo, absolutamente, pero no es la memoria eidética de Sheldon, el de Big Bang Theory, no, es la memoria de absolutamente todo, o sea, recuerda este celular, pero no recuerda solo todas las cosas, las características de este celular, sino que recuerda este celular visto desde todos los puntos de vista. Y recuerda, por otro lado, este celular en cada momento, en cada segundo que pasa, ¿sí? Por supuesto es un cuento fantástico. Pero ¿qué es lo interesante de esto que plantea Borges? O sea, no es el tema central del cuento, porque después lo van a leer y van a decir, pero eso no está tan claro. Pero el problema central es que eso es incompatible con la vida. Funes no puede vivir, ¿sí? No puede vivir. Está en un cuarto, a oscuras, tratando de recibir la menor cantidad de estímulos sensoriales posibles. Y además, no solo eso, Funes es medio tarado. ¿Por qué? Porque la inteligencia es jerarquizar. La inteligencia, y acá viene el dato, la inteligencia no es memorizar, la inteligencia no es la memoria, es el olvido, ¿sí? La inteligencia está en qué cosas yo olvido de todas las que vivencio. Bien, ven que me fui por las ramas, pero en el fondo el ejemplo era pertinente. ¿Ven? Me tienen que tener un poco más de fe. Sigo. El estado de Nueva Jersey fue el primero en ordenar una revisión de su fiabilidad. El comité de revisión llegó a la conclusión de que la memoria es altamente susceptible de error y recomendó cambios en los procedimientos para la identificación de sospechosos por parte de testigos. Cantidad, ¿no? De veces que en general los testigos reconocen a alguien, pero en realidad lo reconocen en base, por ejemplo, a preconceptos que tienen sobre la raza a la que deben pertenecer, entre otras cosas, ¿no? Hay un montón de trabajos hechos al respecto. Es extraño que aún persista entre el público general la idea común y errónea de que nuestros sentidos registran el mundo. Cuarta y última característica, nuestros sentidos interpretativos. Aquí es donde realmente empieza la diversión. Con la naturaleza interpretativa de nuestra percepción sensorial. Bueno, diversión, entiendan, ¿no? O sea, entiendan que se trata de gente, nos tratamos, ¿no? Acá de sujetos que tienen una vida bastante pequeña. Esto es lo interesante, ¿no? Aunque no seamos conscientes de que interpretamos la información sensorial, nuestros cerebros lo hacen activamente. Si hiciste las actividades de observación, probablemente ya has hablado sobre la interpretación, pues identificaste factores que influían en lo que podías advertir. Pero esta característica de nuestra percepción sensorial, la forma en que el cerebro interpreta la información sensorial, es particularmente intrigante. Entonces, hasta acá venía todo más o menos bien. Bueno, los sentidos eran humanos, eran variables, eran selectivos, pero acá se arma un despelote tremendo. ¿Por qué? Porque los sentidos son altamente interpretativos. Pensamos que en realidad lo que percibimos es una traducción directa del estímulo
que nos ofrece el mundo, pero en realidad lo que percibimos es la interpretación que nuestro cerebro hace de ese estímulo. Y en esa interpretación interviene una gama infinita de posibilidades, ¿sí? ¿Se entiende? Quiero decir, la percepción, eso que nosotros denominamos percepción sensorial, no es más que la percepción más la interpretación, ¿sí? No hay percepción sensorial sin interpretación. No hay percepción sensorial sin intervención interpretativa del cerebro. Sigo. Acá. Esperen porque no me acuerdo dónde quedé. Si hiciste las actividades, pero esta característica de nuestra percepción, ya lo leí. El proceso es tan básico e instantáneo que no reconocemos los impulsos eléctricos que pasan por nuestro cerebro como pasos. Si lo hiciéramos, sería más o menos así. Aquí viene una sensación. Es una sensación de luz y color, o sea, energía electromagnética con una longitud de onda de entre 400 y 700 nanómetros brillando sobre un objeto. Y está estimulando las retinas de mis ojos. ¿Qué objeto es? Lo reconozco. Es mi gato negro. Pero, un momento. Aquí viene otra sensación. Las neuronas receptoras olfativas de mi nariz son estimuladas por una combinación de moléculas. Es un olor. Sí, lo reconozco y le atribuyo sentido. Mucho sentido. Pastel de chocolate recién horneado. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida sería una mierda enloquecedora. Lo que experimentamos nunca es tan consciente como una narración paso a paso. Parece que miramos y simplemente vemos el gato. Simplemente. Las características de color y olor están realmente en el gato y el pastel o en nuestros cerebros. Chan, ¿no? Quiero decir, hay algo, ya hablamos sobre el tema del color, ¿no? ¿Hay algo en el objeto que lo vuelva, en el caso del soporte que estoy usando para el celular, que lo vuelva verde? ¿O es, en realidad, decíamos, ¿no? Una particularidad del ojo combinado con nuestro cerebro? Acá. Cuando vemos el gato negro u olemos el pastel, nos parece que la negrura y la dulzura están en el gato y en el pastel, más que en su efecto sobre nosotros. Sin embargo, nuestras experiencias conscientes con gatos y pasteles son producto de la organización eléctrica y química de nuestro cerebro. Nuestro mundo consciente, afirma un biopsicólogo, es una gran ilusión. Quédense pensando en eso. Parece también que los gatos y los pasteles no llaman tanto nuestra atención como otros objetos de nuestro entorno. Uno de esos objetos son las caras. Las vemos por todas partes, en las rocas y en las nubes, en la textura de las paredes y de las cortinas, en la configuración de tornillos y botones de nuestros dispositivos tecnológicos. Yo tanto como eso, tampoco la pavada. Yo le veo caras a los frentes de los autos, pero tornillos y botones de los dispositivos tecnológicos, yo ahí ya no veo caras. No sé ustedes. ¿Puedes ver la cara en las rocas de la fotografía de al lado? Tienen ahí la muestra. Esa tendencia de nuestro cerebro a encontrar patrones significativos en la información sensorial aleatoria se conoce como pareidolia. Y las caras, importantes en muchos aspectos de nuestras vidas, ocupan un lugar primordial. Mira ahora el dibujo que presentamos abajo y pregúntate primero, ¿qué veo? Cuando hayas contestado, imagínate qué hay realmente en la imagen. Ahora lee bien, ¿ven? O sea, si ven, es el dibujito, el del triángulo. Lo que quiere decirnos el texto es el triángulo ese blanco que vemos muy claramente sobresaliendo. ¿Está en el texto? ¿Está efectivamente en el texto? ¿Hay un triángulo ahí? No, claramente no. Lo que está es lo que construye nuestro cerebro en función de lo que falta, ¿no es cierto? Vamos a hablar después un poco de cómo funciona eso. Ahora lee el texto siguiente. ¿Puedes leerlo? ¿Está en español? Tienen ahí un textito. Háganlo, es un ejercicio divertido. Los hispanohablantes podemos entender el texto porque la visión reiterada de las palabras bien deletreadas genera redes neuronales en nuestro cerebro. El cerebro no procesa los estímulos como si fuera una tabula rasa, sino que las sensaciones resultantes se integran, comparan y contrastan con todo lo que percibimos antes. Esta tendencia, aparentemente simple e involuntaria de completar la información faltante para formar un patrón o una interpretación reconocible, fue lo que generó las líneas y las figuras en los ejemplos anteriores, ¿sí? El triángulo blanco. Según la teoría psicológica de la Gestalt,
tendemos a percibir los objetos visualmente como patrones o grupos significativos, más que como conjuntos de partes separados. Le damos un orden, un sentido a los conjuntos de objetos. La Gestalt trabaja un montón sobre eso, pero nosotros podemos pensar, por ejemplo, fíjense cómo eso es parte de lo más atávico del ser humano, quiero decir, en la idea de la misma de la constelación, ¿sí? ¿Qué es la constelación? Sino otorgarle un sentido a una serie de elementos separados como son las estrellas. Sigo. Yo quiero decirles que yo normalmente no me pierdo tanto, pero leyendo el celular y con la letra tan pequeña, y yo tan chicata como estoy en esta cuarentena, se me vuelve complicado, ¿eh? Cuando miras a una amiga, reconoces su rostro de inmediato, sin pensar en sus componentes separados. En la ilusión del triángulo de Canisa, leemos, entre comillas, ¿no?, el triángulo blanco en el espacio vacío y completamos mentalmente las líneas del triángulo negro bosquejado. De este modo, tendemos a simplificar la información visual, agrupándola en patrones que son más fáciles de procesar. Nuestro cerebro lo que quiere es hacer síntesis. Recuerden, buena parte de las cosas que vamos a ver en teoría del conocimiento tienen que ver con los atajos que toma nuestro cerebro para tratar de trabajar lo menos posible, ¿sí? Para simplificar nuestra vida, en definitiva. Este proceso funciona bastante bien para nosotros, excepto por el hecho de que a veces lo que vemos no está realmente allí. Los espejismos y las ilusiones ópticas también nos revelan la rapidez e inconsciencia con que interpretamos y la facilidad con que puede engañarse a nuestros sentidos. Si te interesa explorar el tema de las ilusiones ópticas, hay muchas disponibles en libros o sitios web y circulan tanto que sus fuentes originales se pierden. Su popularidad, como la de los espectáculos de magia, sugiere que a menudo nos gusta que nos engañen cuando lo hemos consentido. En ese caso, dejamos escapar nuestro conocimiento conscientes de que tenemos el poder de recuperarlo. De hecho, esperamos que la percepción ofrezca un rápido reconocimiento y complete los vacíos. Cuando ves pasar a tu padre a lo lejos, lo reconoces con muy poca información sensorial. Adviertes de inmediato su forma característica de caminar, reconoces su abrigo o su risa. Cuando un amigo te llama por teléfono, aunque la señal sea mala, normalmente puedes entender, hasta cierto punto, lo que te dice, aunque las palabras se entrecorten por la estática o haya segundos de silencio. El hecho de que nuestros cerebros interpreten los estímulos nuevos basándose en experiencias pasadas es crucial para poder usar la percepción como forma de conocimiento. Si percibiéramos cada nueva sensación como una experiencia única, sin relación con el pasado, no podríamos aplicar nada de nuestro aprendizaje previo. No somos observadores, no, y aparte el mundo sería intimidante por completo, ¿no es cierto? Imagínense que todas las sensaciones fueran nuevas. El mundo sería un permanente estado de perplejidad, de sorpresa, ¿no es cierto? Yo lo veo, tengo un hijo pequeño, tiene ahora 4 meses nada más. Y mi hijo, claro, se enfrenta en muchas oportunidades por primera vez a sensaciones físicas sobre todo, y a estímulos externos del mundo. Y eso en general le provoca sorpresa, y una sorpresa que no suele ser muy agradable. Quiero decir, ¿por qué? Porque cuando uno recibe un estímulo externo, muchas veces nuestro instinto de supervivencia lo que nos invita a pensar ¿es eso una amenaza para mí? Es lo primero que tiene que pensar, ¿no? Mi hijo. Ese ruido que acabo de escuchar que me sobresaltó. ¿Por qué me sobresaltó? Porque tengo que pensar. ¿Es una amenaza para mí? ¿Es algo que va a venir a tratar de comerme? Digo, como especie es una preocupación. ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Imagínense que el mundo fuese permanentemente nuevo. Por suerte, nuestra memoria trabaja en interrelación permanente junto con la percepción sensorial, haciendo esta tarea que decimos que es tan importante para la inteligencia, la clasificación. Sigo. No somos observadores neutrales del mundo, somos observadores interpretativos del mundo. Entonces, característica esencial y singularizada y que dinamiza un montón nuestra idea de la percepción sensorial es esta idea del carácter interpretativo de la misma. Bien, con esto vamos a dejar por hoy. Pienso darles un tiempo de tranquilidad hoy, solamente este video de 30 minutos y no les voy a dejar ninguna actividad para que puedan terminar también con sus clases de teoría. Nosotros vamos a continuar la clase que viene. Lo que vamos a continuar es justamente con las formas en las que podemos
si es que se puede, tratar de evitar las limitaciones de nuestra percepción sensorial, ¿no? O sea, toda la primera parte fue ver en realidad, nosotros confiamos mucho en la percepción sensorial, pero la percepción sensorial en realidad es muy limitada. Y bueno, ahora la segunda parte va a ser un poco más positiva y tiene por objeto que veamos cómo podemos superar estas limitaciones que tenemos normalmente, todos estos sesgos, ¿no? Palabra que va a volver una y otra vez en nuestra disciplina. Espero que estén muy bien, como creo que ya les dije, no me acuerdo. Que se estén cuidando mucho y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, como siempre, estoy plenamente a disposición de ustedes y de lo que necesiten, ¿sí? Entiendo que la situación es compleja y entiendo que ustedes están haciendo un esfuerzo extra, además del esfuerzo que hacen todos los estudiantes. Créanme que yo considero que vale la pena. Pero que por supuesto estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten charlar, conversar al respecto. Cuídense.